¿Cómo cerrar clientes difíciles? Hay conversaciones que ponen a prueba tu paciencia, tu profesionalismo y tu estabilidad interna. Clientes que cuestionan todo, que cambian de opinión, que piden más de lo que ofrecen, que exigen, que dudan, que presionan. Muchos vendedores se agotan frente a este tipo de cliente, pero la verdad es que un cliente difícil no es un problema, es un test, una prueba silenciosa de tu solidez emocional y de tu capacidad para mantener el control cuando la conversación se vuelve incómoda. Y aquí es donde la psicología de ventas se convierte en tu mejor herramienta. En este espacio, trabajamos algo que la mayoría pasa por alto. Vender empieza en tu mente, no en tu discurso. Si tú te alteras, la conversación se desordena. Si tú pierdes dirección, el cliente la toma. Si tú te tensas, el cliente se defiende. Por eso este audiolibro, Cómo cerrar clientes difíciles, va directo al corazón del problema. Entender qué hay detrás de esa resistencia, cómo evitar los errores que la multiplican y cómo usar frases concretas que bajan la tensión sin perder autoridad. Este tema contiene tantas claves prácticas que puede transformar tu forma de vender si lo escuchas con enfoque. Muchos vendedores creen que un cliente difícil aparece por mala suerte, pero no es así. Un cliente se vuelve complicado cuando siente inseguridad, desconfianza o desorden en la conversación. No dice, tengo miedo de equivocarme. Lo disfraza diciendo, no me convence, no lo veo claro, no estoy seguro, o incluso adoptando un tono desafiante. No es el tono lo que debes escuchar, es la emoción detrás. Cuando entiendes esto, algo cambia en ti, dejas de tomártelo personal y empiezas a verlo como un proceso psicológico que debes liderar, no evitar. Imagina que estás empezando una conversación y el cliente ya se muestra frío. No hace preguntas, no muestra interés, solo observa. Un vendedor nervioso intenta llenar ese silencio con palabras, explicaciones y beneficios. Pero eso solo genera más distancia. El profesional entiende que ese silencio no es un rechazo, es una prueba. Y responde con presencia, no con prisa. Porque el cliente difícil quiere evaluar si estás preparado para sostener una conversación real, no para venderle rápido. Hay un principio que repiten los mejores formadores de ventas del mundo. El cliente difícil no quiere precio, quiere claridad. Y si lo analizas, es verdad. Cuando alguien se pone duro, no está pidiendo que bajes tu valor, está pidiendo que le demuestres dirección. Quiere saber si estás seguro de lo que ofreces. Quiere sentir que no vas a desmoronarte si él presiona un poco. Quiere comprobar que estás a la altura de la decisión que te pide. Cuando lo miras desde esta perspectiva, el cliente difícil deja de intimidar y empieza a tener sentido. Y si este enfoque te está abriendo los ojos, este es un buen momento para seguir este canal. Ahora que ya entendimos qué es realmente un cliente difícil y qué emociones aparecen en él y en ti al interactuar, vamos a entrar en un terreno crucial, los errores invisibles que vuelven la conversación más dura de lo que debería ser. Porque un cliente puede llegar difícil, pero muchas veces es el vendedor quien lo vuelve imposible sin darse cuenta. Cuando un cliente adopta una actitud dura, muchos vendedores creen que el problema está en él. Pero el verdadero desafío casi siempre aparece en la reacción del vendedor. Y aquí empieza el primer gran error que vuelve la situación más complicada, hablar demasiado. Cuando un cliente muestra resistencia, el vendedor inseguro siente la necesidad de llenar cada silencio, justificar cada punto, explicar más de la cuenta, pero cada palabra extra aumenta la presión emocional y el cliente se protege aún más. La resistencia crece no porque el cliente sea complejo, sino porque el vendedor pierde dirección. Otro error muy común es justificar el precio o la propuesta demasiado rápido. El cliente difícil no está buscando una clase de ventas. Está buscando señales de que estás en control. Si percibe que te desordenas, él sube su barrera. Si percibe que necesitas convencerlo, él duda más. Y si percibe que te afecta su actitud, pierde confianza. El cliente difícil no es agresivo por naturaleza, simplemente está mirando si tú tienes la estabilidad para sostener una conversación sin perder tu centro. Aquí entra un principio clave: controla tu ritmo. Responder rápido puede parecer eficiente, pero en realidad transmite nerviosismo. La pausa, en cambio, transmite solidez. Cuando el cliente lanza una frase incómoda como «no sé si esto vale lo que dices», la mayoría salta a defenderse.
El profesional mantiene un segundo de silencio, respira y responde con calma. Entiendo tu punto. ¿Cuál es exactamente la parte que más te genera duda? Esa frase baja tensión porque reconoce su preocupación, no la combate. Y al pedirle claridad, recuperas el liderazgo sin elevar la energía. Observa otra frase que funciona muy bien con clientes duros. Esto es lo que sí puedo hacer por ti. No peleas, no justificas, no te rebajas. Estableces límites con elegancia. Cuando un cliente exige más de lo lógico, esta frase devuelve claridad sin confrontación. Otra que estabiliza mucho la conversación es: si resolvemos eso, ¿estarías listo para avanzar? Esta pregunta obliga al cliente a definir su bloqueo real, no a esconderse detrás de objeciones interminables. Y hay una tercera frase muy poderosa. Hablemos de la solución, no del miedo. No lo atacas, no lo haces sentir culpable. Simplemente reconduces su atención hacia lo que sí puede controlar. Quiero que notes que ninguna de estas frases funciona si tú no estás emocionalmente estable. El cliente difícil siempre está midiendo tu energía. Si tú te tensas, él te pone a prueba. Si tú te desesperas, él se cierra. Si tú te justificas, él toma el control. Pero si tú mantienes calma, claridad y ritmo lento, su resistencia empieza a caer porque deja de sentir peligro en la conversación. No estás tratando de atraparlo, estás guiándolo. Muchos vendedores me cuentan que los clientes difíciles los descolocan, que sienten que la conversación se les va de las manos. Y cuando analizamos sus interacciones, siempre ocurre lo mismo. Perdieron el liderazgo demasiado pronto. El cliente llevó la conversación a su terreno y el vendedor lo siguió. Un cliente difícil no respeta a quien lo sigue, respeta a quien guía. Y guiar no significa imponerse, significa poner orden con naturalidad. Aquí entra el control emocional. Un vendedor sólido no responde desde la herida, responde desde la claridad. No toma nada personal, no entra al juego emocional del cliente, no se engancha. Mientras el cliente sube la intensidad, el profesional baja la velocidad. Mientras el cliente duda, el profesional sostiene estructura. Cuando el cliente intenta llevar la conversación hacia temas irrelevantes, el profesional dice con tranquilidad: permíteme llevarte al punto que realmente va a ayudarte a decidir. Suave, firme, respetuoso. Si este contenido está reforzando tu forma de ver las ventas y te está dando herramientas reales para manejar conversaciones difíciles, es un buen momento para suscribirte. Aquí hablamos de ventas desde la psicología y la claridad, no desde la presión ni los trucos vacíos. Ahora que hemos visto cómo piensa un cliente difícil, qué errores lo vuelven más duro y cuáles son las frases que realmente bajan su resistencia, vamos a entrar en algo aún más importante: cómo mantener el control emocional cuando la conversación empieza a desviarse, cómo recuperar dirección cuando el cliente intenta dominar la interacción, y cómo sostener autoridad sin sonar agresivo. Ese punto marca la diferencia entre un vendedor que improvisa y uno que lidera con profesionalismo. Hay conversaciones que se complican no por lo que el cliente dice, sino por lo que el vendedor siente. Cuando un cliente usa un tono brusco, cambia de tema, cuestiona cada punto o se muestra frío, el vendedor promedio entra en alerta. Su respiración cambia, su mente se acelera y su foco se desplaza del cliente a su propio miedo a perder la venta. Y cuando eso ocurre, se pierde claridad. Porque nadie puede liderar una conversación mientras está tratando de sobrevivir emocionalmente dentro de ella. Un cliente difícil detecta estas señales con una precisión increíble. No necesita que tartamudees, no necesita que te contradigas, basta con que te notes tenso para que él suba la guardia. Por eso, uno de los elementos más importantes para manejar a un cliente complejo es tu capacidad de mantener presencia. Presencia significa que tus palabras avanzan al ritmo de tu respiración, no de tu ansiedad. Significa que tu tono suena firme, aunque por dentro estés evaluando la situación, y significa que sostienes el marco de la conversación sin necesidad de elevar energía ni demostrar autoridad. Aquí hay un detalle psicológico poderoso. Los clientes difíciles respetan el equilibrio, no la intensidad. Si tú respondes rápido, él presiona más. Si tú repites argumentos, él duda más. Si tú intentas convencer, él se aleja. En cambio, cuando tú mantienes tu ritmo, el cliente siente que no puede desestabilizarte. No te percibe como alguien que intenta cerrar desesperado, sino como alguien que sabe lo que está haciendo, y ese sentimiento cambia todo.
Imagina que el cliente comienza a desviarse del tema, haciendo preguntas que no tienen conexión o intentando debatir detalles irrelevantes. El vendedor inseguro sigue esos desvíos por miedo a perderlo. El profesional hace algo distinto. Con un tono calmado y firme dice: «Déjame llevarte al punto que realmente influye en tu decisión». Es una frase suave, pero devuelve la conversación al camino correcto. No suena impositiva, no suena agresiva, pero marca territorio. Te posiciona como guía, no como acompañante. Otra situación típica es cuando el cliente sube la intensidad emocional, cuestiona tu experiencia, exige garantías imposibles o usa un tono desafiante. Aquí la mayoría responde desde la emocionalidad. Se justifica, se acelera o intenta demostrar su valor. Pero esa reacción solo fortalece su postura. Lo que funciona es lo contrario: bajar la presión, no aumentarla. Una respuesta como: «Puedo ver que quieres tomar una decisión con seguridad. Vamos a aclarar eso juntos». Crea calma, no confrontación. Estás reconociendo su necesidad, no su actitud. Cuando el cliente siente que no luchas contra él, sino a su favor, la resistencia baja. Ahora bien, mantener control emocional no significa aguantarlo todo. También hay momentos en los que debes mostrar límites sin romper la armonía. Por ejemplo, cuando un cliente busca un trato injusto o intenta manipular la conversación. Aquí funciona muy bien. Quiero darte una solución concreta, pero para eso necesito que definamos exactamente qué estás buscando. No lo atacas, pero tampoco lo dejas manejar el tablero. Le pides claridad y lo obligas a moverse desde la exigencia hacia la definición. Controlar la conversación no es dominar al cliente, es dirigir la energía hacia donde tú sabes que la decisión se construye. En ventas, el liderazgo suave siempre supera a la presión emocional, y los clientes difíciles responden mejor a los vendedores que mantienen calma bajo tensión, porque la calma transmite estabilidad, y la estabilidad inspira confianza. Si tú te mantienes firme, el cliente baja su intensidad casi de manera automática, como si tu presencia lo obligara a alinearse. Si este enfoque te está ayudando a ver con más claridad cómo funcionan las conversaciones difíciles, este es un buen momento para suscribirte. Aquí trabajamos la psicología de ventas desde la práctica real, no desde la teoría. Un equilibrio esencial cuando el cliente aumenta la presión. Ahora prepárate, porque en un momento vamos a entrar en uno de los puntos más sensibles en ventas. ¿Cómo cerrar a un cliente difícil sin bajar tu precio, sin sonar agresivo y sin perder autoridad? Porque el cierre no depende del cliente, depende de tu estructura y tu claridad al dirigir la decisión. Llegamos al punto más delicado de cualquier conversación con un cliente difícil: el cierre. Y aquí es donde muchos vendedores pierden todo lo que construyeron previamente. No porque su propuesta sea mala, no porque el cliente no tenga interés, sino porque el vendedor entra al cierre desde la tensión emocional, no desde la claridad. Cuando el cliente ha sido duro durante toda la interacción, el vendedor siente la necesidad de terminar rápido, de aprovechar el momento, de no arruinar nada. Pero intentar cerrar rápido frente a un cliente complejo solo lo vuelve más complejo. Un cliente difícil no cierra cuando tú quieres. Cierra cuando siente que tú estás en control, incluso al final. El vendedor inseguro entrega el cierre al cliente, diciendo cosas como: «Bueno, ¿qué piensas?», o «¿Cómo lo ves?». Preguntas demasiado abiertas, demasiado débiles, demasiado llenas de miedo. Y ese tipo de cierre invita al cliente a dudar aún más. En cambio, el vendedor profesional entra al cierre con dirección tranquila, como quien acompaña un proceso que ha construido con firmeza desde el inicio. Aquí entra una frase que funciona muy bien con clientes exigentes: «Lo importante ahora es que tomes una decisión con claridad, no con presión». Cuando dices esto, eliminas el temor del cliente a ser empujado, y en ese mismo instante, el ambiente se vuelve más humano, más razonable, más estable. Luego puedes continuar con: «Si lo que necesitas es seguridad, trabajemos sobre eso para que puedas decidir con confianza». No estás empujando, estás guiando, y cuando guías, el cliente baja su defensa porque entiende que no estás tratando de forzarlo. Otra estrategia fundamental es ofrecer opciones sin perder autoridad. La mayoría de los vendedores cae en la trampa de bajar el precio, ofrecer descuentos o ceder demasiado rápido para evitar perder la venta. Pero eso no genera confianza, genera sospecha. El cliente difícil piensa:
Si baja el precio tan fácil, será porque no vale lo que dice. En vez de reducir valor, lo que funciona es aumentar claridad. Algo como, estas son las 2 formas más eficientes de avanzar según lo que me has dicho. Y presentas opciones claras, bien definidas, sin tono defensivo. Las opciones ordenan la mente, el descuento la desordena. Si el cliente sigue dudando, puedes recurrir a una frase que es un ancla emocional muy poderosa. No quiero que tomes una decisión por prisa, quiero que tomes una decisión por certeza. Esto cambia la conversación de presión a reflexión. Y cuando un cliente está difícil, la reflexión suele ser el puente que cruza hacia el cierre. Ahora bien, hay situaciones donde el cliente, incluso después de obtener claridad, intenta recuperar control cuestionando detalles sin importancia. Esto no significa falta de interés, significa falta de confianza en sí mismo para decidir. Aquí entra un tipo de liderazgo suave que marca toda la diferencia. Puedes decir, para que no demos vueltas sobre lo mismo, déjame resumirte lo que importa para tu decisión, y haces un resumen breve, ordenado y enfocado en lo que él mismo te dijo durante la conversación. No estás repitiendo para convencer, estás ordenando para ayudarlo a decidir. El cliente difícil no responde a la presión, responde a la dirección. No responde a las explicaciones largas, responde a la claridad breve, no responde a la inseguridad, responde a la estabilidad. Y cuando tú entiendes este patrón, el cierre deja de sentirse como un combate y empieza a sentirse como una conversación madura. El cliente complicado deja de ser una amenaza y se convierte en una confirmación de tu nivel profesional. Porque si puedes cerrar a un cliente difícil con calma, puedes cerrar a cualquier cliente con excelencia. Un cierre suave también puede venir de una frase como, si esto resuelve lo que te preocupa, avanzamos. Y si no, definamos exactamente qué falta para que tengas una decisión segura. Ambas rutas llevan a claridad. Ambas rutas te mantienen en liderazgo. Y lo más importante, ambas rutas evitan el desgaste emocional. Muchos vendedores creen que el cierre es un momento de presión. En realidad, es un momento de alineación. Alineación entre lo que el cliente necesita y lo que tú puedes entregar. Y esa alineación solo aparece cuando tú no cedes tu marco emocional. Porque un vendedor que cede su centro pierde autoridad. Y un vendedor que pierde autoridad pierde cierre. En este punto quiero que observes algo esencial. El cliente difícil no necesita lógica. Necesita sentir que está en buenas manos. No necesita un descuento. Necesita dirección. No necesita presión. Necesita claridad. Si tú tienes claridad, él tiene decisión. Si todo lo que has escuchado hasta aquí te está dando herramientas reales para manejar conversaciones duras sin perder tu centro, este es un buen momento para suscribirte, porque aquí trabajamos ventas desde la psicología, la presencia y la autoridad profesional. Cómo dirigir conversaciones difíciles, cómo sostener tu marco y cómo cerrar con más solidez y menos desgaste emocional. Ahora quiero dejarte con una idea final. No cedas tu valor por miedo. No entregues tu liderazgo por tensión. No pierdas tu estabilidad por un cliente que solo quiere confirmar si estás a la altura. El cliente difícil no es un obstáculo, es el espejo que te muestra tu nivel. Y cada vez que mantienes control, claridad y presencia, sales de la conversación siendo un vendedor más fuerte que antes. Este fue Audiolibros Mentalidad Millonaria. Si quieres seguir profundizando en conversaciones comerciales de alto nivel, te recomiendo escuchar el audiolibro que aparece ahora en pantalla, donde exploramos cómo crear cierres sólidos sin presionar, cómo elevar tu autoridad y cómo dirigir la conversación con estrategia y calma. Te va a complementar exactamente en el punto donde estás.